Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. No se olvide darle un like a este video, de suscribirse a este canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Biblia y el crecimiento. Vamos a leer en Lucas capítulo 17 del versículo 5 al 10. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, anduvo enseñando la palabra de Dios, y la gente se admiraba de su doctrina porque Él les enseñaba cosas nuevas. Como dijo el profeta Jeremías: en aquellos días nadie enseñará a su hermano, sino que seréis todos enseñados por Dios. El Señor les habló sobre el nuevo nacimiento, y también les está hablando lo que es crecer en la fe y en la obra de Dios. Y es importante que todos los cristianos sepan en la manera como tienen que crecer, así como Dios desea que crezcan. Porque el crecimiento es importante para que la gente, el pueblo cristiano, no se quede estancado en el mismo lugar y siga avanzando siempre hasta tener un completo crecimiento y una gran madurez espiritual. Realmente la persona en sí nunca está estancada, o avanza o retrocede. Pero en el camino de Dios es así. Hay muchos que van avanzando en el camino de Dios, pero otros prefieren regresar al lugar de donde partieron, sencillamente porque no pueden hacer el discipulado como Dios lo ha mandado. Como Jesús dijo: el que no tome su cruz y me siga, no puede ser digno de ser mis discípulos. En este estudio vamos a estudiar sobre el crecimiento y en las diferentes formas como Dios quiere que nosotros crezcamos. Los apóstoles del Señor le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Ellos querían tener una gran fe para hacer los milagros que Jesús hacía y hacer las cosas que Jesús hacía, y entender la palabra de Dios tal y como el Señor se la estaba enseñando. Entonces Jesús le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. La mostaza es una semilla muy pequeña, y cuando se siembra llega a ser la mayor de las hortalizas y crece mucho, tanto que las aves del cielo van a hacer nido en sus ramas. Entonces así es el crecimiento. Tiene que empezar con una fe. Cuando el cristiano comienza en la vida cristiana, empieza con una fe muy pequeña, pero si llega a crecer y a crecer tanto, pues va a dar frutos para el Señor, y esos frutos son otras personas que usted se está ganando para el Señor. Por eso dice la parábola: llega a crecer tanto que las aves del cielo llegan a hacer nido en sus ramas. Pero aquí hay una cosa muy importante que el Señor les dice: si tuvieras fe. Es decir, tal parece que los discípulos no tenían fe. Y veamos, cuando el Señor resucitó, es que ellos creyeron. No habían creído que había resucitado.
Ellos creían que Jesús era el Cristo, pero cuando muere, pues pensaron que se habían equivocado. Y en el camino de Maús, se le apareció Jesús, le dijeron ellos, nosotros creíamos que Él era el Cristo, pero murió. Entonces Jesús le dice, insensatos, tardos para entender las Escrituras, y se le fueron abiertos sus ojos y reconocieron que era el Señor. Entonces cuando el Señor resucita fue cuando ellos realmente creyeron. Quiere decir que la fe, realmente la fe ellos no la tenían hasta que el Señor resucitó. Por eso le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o tener una fe, aunque sea muy pequeña, podrías decir a este sicómoro, un sicómoro es un árbol muy pequeño, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Esto significa que la persona que tiene fe va a superar todos los obstáculos que se le presenten en su vida. Todos los obstáculos van a ser echados abajo en el nombre de Jesús. Pero cuando el cristiano, cuando no tiene fe, no puede echar abajo esos obstáculos y siempre está en conflictos y en problemas y no puede superar los obstáculos que se presentan en el camino porque no tiene fe. Tiene que tener una fe aunque sea muy pequeña, pero tiene que creer. Ahora le dice esta parábola, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que apacienta el ganado, al volver del campo luego le dice pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso dar gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En aquella época los amos eran muy crueles con los siervos. Más si eran esclavos, lo hacían trabajar muy duro en las labores del campo, ya sea sembrando, arando, haciendo otra clase de trabajo. Luego cuando el siervo terminaba el trabajo, llegaba a la casa cansado, pero el amo, en vez de decirle, bueno, toma un descanso, vete a comer, trabajaste duro, le dice al siervo, dice, bueno, ya terminaste, ahora vete a prepararme la cena. Y me sirve la cena, y después que coma yo, comes tú. Tenía que comer el amo primero y después el siervo. Entonces le dice, cuando el siervo hace todo lo que se le mandó, el amo le va a dar gracias. Realmente no, porque es su amo, es su esclavo. No le tiene por qué darle gracias, porque ellos se consideraban dueños de las personas. Entonces le dice esto, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Bien, ahora en un trabajo, ahora en nuestros tiempos modernos, cuando una persona trabaja y hace todo lo que se le ha ordenado, lo hace bien, lo hace rápido, pues entonces sus patrones, sus supervisores van a decir, este hombre es un empleado eficiente. Lo primero que va, porque a ellos les interesa que el empleado trabaje bien, sea rápido, haga bien su trabajo, y es un empleado eficiente porque eso le ayuda al supervisor para estar bien con la compañía. Este hombre es un trabajo eficiente y siempre va a tener el visto bueno de su supervisor y lo va a recomendar para que tener un aumento de salario o sea promovido para una mejor posición. Pero aquí el Señor le está diciendo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Cómo es que Dios le llama a ellos siervos inútiles si están haciendo todo lo que tienen que hacer y todo lo que se les mandó? ¿Hay alguna razón para decirles son siervos inútiles? Si hicieron todo lo que se le había mandado. Vamos a encontrar la respuesta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 8.
Dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bien. ¿Quién era Pablo? Pablo era el apóstol, el que había fundado la iglesia, pero había otro hombre que se llamaba Apolos. Este hombre era un gran predicador, muy elocuente para hablar, tenía mucha soltura y a la gente le gustaba cómo él predicaba, a pesar de que Pablo había sido el que había plantado esta iglesia. Cuando llegaba Apolos a la gente le gustaba y entonces había ya una división entre ellos. Porque decían uno, yo soy de Pablo, yo soy seguidor de Pablo, el fondo de esta iglesia, y otros decían, bueno, no, yo soy de Apolos, porque Apolos pues viene aquí a predicar y yo creí cuando predicaba Apolos o cualquier cosa. Entonces Pablo le dice que ellos están divididos, hay celos y contiendas y divisiones entre ellos y ya todavía están en la carne, no son cristianos espirituales todavía, sino que son carnales, dice. Porque dicen que unos son de Pablo y otros son de Apolo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Solo son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Un siervo, un servidor, prácticamente. No es para que la persona diga yo soy de este predicador o soy del otro, porque nosotros somos hijos de Dios. Y somos siervos de Dios también, así como el siervo de Dios que viene a predicar. Entonces no le pertenecemos a ninguna persona, a ningún predicador, porque nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos que guardar siempre la disciplina cristiana dentro de la iglesia. Y ahora Pablo le dice, yo planté. Prácticamente le está diciendo, yo planté esta iglesia, yo la planté. Pero Apolo regó. Apolo llegó y con su predicación empezó a exhortar a los cristianos a ser mejores. Pero ahora aquí hay una cosa. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces aquí vemos realmente por qué nadie hace. Todos somos siervos inútiles, porque ningún siervo hace la obra completa. Porque ningún siervo da el crecimiento. Por mucho que diga yo planté esta iglesia, yo les prediqué, él la plantó, pero la iglesia no crece si Dios no da el crecimiento. Aunque haya un crecimiento numérico, pero si no hay un crecimiento espiritual, es como el que la iglesia se ha estancado, se está regresando otra vez atrás. Solo llegan a la iglesia nada más por un entretenimiento. Entonces yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios nos da el crecimiento y es a Él a quien nosotros tenemos que recurrir para que Él nos diga la manera en la cual nosotros tenemos que crecer y cada uno crezca. Así que el que planta ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta es algo quiere decir que prácticamente no, el que planta y el que riega no son nada. Porque no son algo, no son nada. Porque solo Dios es el que está sobre todos y encima de todos, porque Él es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Tanto el que planta como el que riega es lo mismo. Son siervos de Dios, servidores de Dios, para la administración de la palabra de Dios, para la edificación de los santos. Son lo mismo. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho y la obra que haya hecho. Si es
si esta obra ha sido aprobada por Dios, si anda predicando la buena palabra y no se desvía de la sana doctrina, entonces va a recibir su recompensa y la vida eterna por la labor que él hizo. Entonces, la Biblia dice aquí, realmente, ¿por qué nos llama siervos inútiles? Porque no podemos hacer la obra completa, ningún hombre la puede hacer, porque no podemos hacer crecer a la gente, solo Dios da el crecimiento. Y nosotros vamos a ver a las diferentes formas y cómo Dios quiere que cada uno crezca y la iglesia crezca. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 54 al 58. Dice así: y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, aquí vemos sobre lo que es el crecimiento en la obra de Dios. Muchos dicen, pues yo soy muy activo en la iglesia, hago de todo, ayudo en todo, voy a cantar, salgo a evangelizar, salgo a hacer esto, ayudo al pastor, pero realmente ¿qué tengo? Es una de las preguntas que la gente mucho hace: ¿qué he ganado? ¿Qué tengo? No estoy ganando nada. Pero realmente el que trabaja para el Señor le da la recompensa. No vamos a esperar recompensa de parte de los hombres o de la gente, porque si usted le habla a una persona, no espera recompensa de parte de él, porque Dios le está dando la recompensa, Dios le va a dar el premio. Y esto es lo que le dice Pablo a la gente. Dice, Pablo les dice, cuando nosotros vayamos a ser arrebatados, le dice: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es en el tiempo del rapto. Lo corruptible es el cuerpo. Entonces este cuerpo corrupto que ha pecado se va a vestir de incorrupción y el cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Ya no va a ser un cuerpo humano, sino un cuerpo espiritual, semejante al de los ángeles de Dios. Y cuando esto corruptible se ha vestido en corrupción y esto mortal se ha vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando seamos transformados, es que cuando nosotros vamos a vencer a la muerte. Ahorita la muerte nadie la ha vencido, porque la gente se muere y la muerte tiene potestad sobre los cuerpos de las personas, aún de los cristianos. La muerte sigue matando y matando, como sea, con virus, con plagas, con asesinatos, homicidio, guerra, terrorismo y toda clase. Porque todo eso es obra del diablo. Pero en el tiempo del rapto vamos a vencer la muerte. Porque dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu dolor? Un dolor agudo y penetrante y muy fuerte. Y este dolor lo experimenta la gente cuando muere. Pero los cristianos, cuando vencen la muerte, ya no sienten este dolor, porque vencieron a la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces la persona que es limpia de pecado y deja de pecar, ya no siente este aguijón. Y el poder del pecado, la ley.
Si miramos los 10 mandamientos, ahí Dios está reflejando todos los pecados de la gente, y entonces ese es el poder del pecado, la misma ley, porque Dios no dio los mandamientos para salvación, sino para conocimiento del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano vive una vida llena de victoria. No se concibe que un cristiano diga estoy derrotado y estoy acabado, porque el lugar donde usted esté, Dios lo va a levantar. La mano de Dios siempre está extendida hacia nosotros, porque el Señor levanta al caído y al que está enfermo. De cualquier lugar donde usted esté, el Señor lo va a levantar, dice. Ahora dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿De qué manera nosotros, de qué manera usted puede crecer en la obra de Dios? La única manera como puede crecer en la obra de Dios es trabajando en la obra de Dios. Si usted no trabaja en la obra de Dios, nunca va a crecer en la obra de Dios. Porque solo trabajando en la obra de Dios es que se pueden desarrollar los ministerios y los dones que Dios le ha dado. Entonces tiene que ser activo en la obra de Dios, trabajando siempre, esperando que Dios sea el que le va a dar la recompensa, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Por eso muchos no pueden desarrollar talentos ni ministerios, porque no trabajan en la obra de Dios, y son muy pocos los que trabajan, son muy pocos los que apoyan al pastor. Hay muchas maneras como se puede trabajar en la obra de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, trabajando en el evangelismo personal, invitando a otras personas a ir a la iglesia. Todas esas son maneras de trabajar en la obra e ir creciendo en la obra del Señor. También dentro de la iglesia, dando testimonios, cantando, si tiene talento para cantar o para tocar. Así es como los cristianos van creciendo, ¿no? Entonces miramos cómo vamos creciendo en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios y desarrollando los ministerios y los talentos que Dios le ha dado. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean firmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la bondad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, ahora tenemos este crecimiento, que es el crecimiento en el amor. Y dice así: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Hay algunos que tienen amor, pero muy poco. Yo amo a esta persona, pero después le sale echando maldiciones y ojalá y se muera y que lo odio, pues peor lo voy a ver. Pero eso no es amor, porque dice la Biblia que tiene que abundar el amor, y para que abunde el amor tiene que desaparecer el odio, la envidia, el rencor, ese espíritu de disensión o de dividir a los hermanos o a las familias. Si no desaparece eso, es porque no ha crecido en amor, porque el amor tiene que ser abundante para con todos. Entonces, ¿cuál es la importancia de este crecimiento? Para que sean afirmados vuestros corazones. La Biblia siempre habla del corazón, porque el corazón es la parte más sensible del cuerpo, donde se anidan las emociones, el amor y todas las cosas que la persona siente. Siempre cuando tiene una emoción fuerte, pues el corazón recae todo eso.
Entonces por eso mucho habla del corazón. Se han afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Para que una persona sea irreprensible, no tiene que tener alguna cosa de la cual se le puede decir que pueda ser reprobado. Es decir, no tiene que pecar, no tiene que albergar odio, no tiene que albergar envidia, no tiene que albergar herejías, divisiones, porque el que albergue estas cosas no es aprobado delante de Dios. Entonces es importante este crecimiento en la abundancia de amor, porque Pablo decía, si no tengo amor, nada soy. No soy nada si no tengo amor. Y Jesús dijo, amaos los unos a los otros así como yo os he amado. El mandamiento dice, el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús dijo que su mandamiento es nuevo. Realmente porque en el mandamiento de la ley de Dios hay gente que no se ama, no ama ni a su familia, no ama a su esposa, no ama a sus hijos, no ama a sus padres, por último no se ama ni a sí mismo. Pues si no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a otro? Hay gente que mata a su familia y después se suicida porque no tiene amor. Pero el mandamiento de Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, Él se amó, nos amó más que a sí mismo, porque se dio a sí mismo. Entonces nos amó de tal manera que se dio a sí mismo. Entonces este crecimiento en el amor es para ser afirmado irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. En santidad. Santidad quiere decir separado, es decir, separado del pecado, del mal y de toda la corrupción. Si una persona no tiene amor no puede ser santa, nunca. Porque Dios es amor. Somos hijos de Dios. Dios es amor y Dios es paz. Entonces somos hijos de un Dios de paz y un Dios de amor. Entonces, para que seamos irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, para que todos estemos en esa gran congregación de los santos de nuestro Señor. Por eso es importante este crecimiento en el amor. Vamos a ver otro crecimiento. Segunda de Pedro 3:18 y Mateo 10:8. Dice así, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mateo 10:8 ahora. Dice así, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero dice que hay que crecer en la gracia, en la salvación de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que podemos crecer en la gracia? Crecer en la gracia significa que nosotros tenemos que dar de gracia todo lo que recibimos, porque del Señor lo recibimos todo de gracia, el trabajo, el dinero que tenemos. Entonces todo lo recibimos de gracia, los dones. Entonces si recibimos de gracia debemos de dar de gracia. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, cuando los manda a trabajar, sanad enfermo, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Hay mucha gente que piensa que porque ya oró por una persona y ya sanó, pues tiene que cobrar mucho dinero. Y si no me pagan,
no voy a predicar o no voy a orar por este. Pero lo que el Señor enseñó es otra cosa, que la misericordia de Dios es gratuita. La misericordia de Dios es gratuita para todos. Entonces tenemos que saber dar de gracia lo que recibimos de gracia. Para mucha gente esto es muy difícil, dar de gracia. Porque si yo me pongo a estar dando, es más probable que me quede sin nada. Si yo tengo un ministerio, pues tengo que explotar lo que tengo. Es la mentalidad de mucha gente, pero no es eso lo que dice la Biblia. Cuando uno piensa de esta manera es porque no está creciendo en la gracia de Dios. Y si no crecemos en la gracia de Dios y no sabemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia, también corremos el riesgo de perder la salvación. Porque es un mandamiento cuando Él donde dice de gracia recibiste, pues da de gracia. Bien. Vamos a ver ahora en 1 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí dice desechando toda malicia, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Entonces tenemos que desechar todas esas cosas, lo que es el engaño cuando una persona está engañando a otra, la hipocresía, no querer a la persona y estarle demostrando que cariño, eso es ser un hipócrita, y luego por detrás trata de hacerle daño, y todas las distracciones. Desea como niño la leche, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es la verdadera doctrina que está en el Evangelio, lo que el Señor predicó. Hay muchos que se han dedicado a predicar otras cosas y otro tipo de evangelio y tratan de engañar a la gente. Por eso se han formado muchas religiones y muchas doctrinas, pero esas son leche, como la Biblia lo llama, leche adulterada, porque no están predicando la verdad. Entonces el cristiano tiene que desear la leche espiritual que no esté adulterada. Tiene que ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios realmente. Si usted va a una iglesia, tiene que comprobar con su Biblia cuando llegue a su casa de que lo que le están predicando es la verdad. Porque usted tiene su Biblia, usted puede leer. Entonces tiene que comprobar que lo que le están predicando es la verdad. Porque cuando usted bebe de la leche espiritual no adulterada, está creciendo para salvación, porque está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que lo va a salvar. Por la palabra de Dios es que usted tiene que nacer de nuevo. Entonces dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si a usted le gusta todo lo benigno y los favores que ha recibido de parte de Dios, pues tiene que desear la leche espiritual no adulterada, y es la sana doctrina del Evangelio. Vamos a leer en Colosenses 2, 18 al 19. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí la Biblia nos está hablando
del crecimiento que da Dios y la forma como tenemos que crecer con el crecimiento que da Dios. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Esto es cuando hay otros predicadores que andan predicando otras doctrinas. Y entonces la gente se va atrás, esta gente tal vez solo por su elocuencia o porque le gustó lo que le decía. Pero realmente esto afecta el crecimiento de la persona, del cristiano. Porque si no le están predicando la verdad, usted no va a crecer. Tiene que predicarle realmente la palabra de Dios. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta gente que anda predicando herejías o predicando falsas religiones o falsas doctrinas, están hinchados con su propia mente carnal porque solo buscan lo suyo. Es posible que estén buscando solo intereses económicos o ganar adeptos para sus iglesias o sus congregaciones, pero no están predicando la verdadera doctrina y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El que predica falsas doctrinas no está haciéndose de la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces Cristo es el centro de la predicación del evangelio. Si uno no agarra la cabeza, entonces no está haciendo nada. Así que todo el cuerpo es la iglesia, tiene que estar unido a la cabeza. Y cada persona como miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar unido al cuerpo. No se puede separar de su iglesia donde usted está, donde le están enseñando la buena doctrina y le están predicando la palabra de Dios. Tiene que estar unido al cuerpo porque el cuerpo está unido a la cabeza. Entonces, si la persona se separa de su iglesia y va tras una falsa doctrina, no puede crecer nunca porque no está creciendo con el crecimiento que da Dios. Porque los hombres nunca van a dar el crecimiento. Aunque miren una iglesia llena y le prediquen lo que le prediquen, nunca va a dar el crecimiento porque el crecimiento es espiritual. Porque todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces cada persona, usted que va a su iglesia, tiene que ser fiel a su iglesia. Porque así es como va a crecer con el crecimiento que da Dios. Porque solo Dios da el crecimiento. Bien, vamos a leer Efesios 4, 9 al 13. Efesios 4, 9 al 13. Dice así: y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, aquí vamos a ver hasta dónde es que vamos a crecer. Si hemos visto diferentes maneras de crecer, pero siempre hay un límite hasta dónde vamos a crecer. La Biblia dice que el que subió es el que descendió. Realmente el que se descendió del cielo fue el Señor. Y él fue el que subió. Nadie más ha subido al cielo. Ni nadie ha podido descender del cielo para transformarse como un hombre. Entonces cuando sube, da los dones del Espíritu Santo y da los primeros 5 ministerios a la iglesia. Y esos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Estos 5 ministerios son los que están llamados a la predicación de la palabra de Dios. Son los primeros 5 ministerios que dio, tanto como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Todos tienen una función muy diferente uno del otro, pero todos trabajan lo mismo en la predicación de la palabra de Dios para orientar al pueblo de Dios con la palabra de Dios y con la verdadera doctrina del evangelio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos o la iglesia es perfeccionada a través de la palabra de Dios cuando se le está predicando la verdadera doctrina. Entonces usted se va perfeccionando en el conocimiento de la palabra de Dios y se va edificando de esta manera la iglesia. Si usted va a la iglesia y se le predica la verdadera palabra, usted es edificado. Y llega a su casa edificado y va a edificar su casa. Regresa otra vez a la iglesia y va a edificar la iglesia y recibe más edificación. Así es como Dios trabaja. Entonces, ¿hasta dónde vamos a crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que crecer hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto quiere decir que todo el pueblo de Dios tiene que estar unido y no tiene por qué haber diferencias entre ellos. Porque si tienen una misma fe en un solo Señor, tienen todos que estar unidos. Porque así es como crecemos. Tenemos que crecer de tal manera hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mientras más nosotros aprendamos de la palabra de Dios, más conocemos de Dios, más conocemos del Señor, porque así es como nosotros, usted y yo, lo vamos conociendo a través de su palabra. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para muchos esto parece que es imposible, pero es lo que enseña la Biblia. Tenemos que crecer de tal manera hasta llegar a ser un hombre completamente espiritual como lo fue el Señor, santo y perfecto, y así Dios quiere que sea su iglesia también. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer una oración y le invito a que usted ore conmigo. Si usted tiene problemas o enfermedades, puede ponerla en las manos de Dios, confiando de que el Señor va a hacer la obra en cada uno de todos los que ven este video. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Confiamos en tu palabra, oh Señor, en tu promesa de que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que será prosperada y hará todo lo que tú quieras, para cual tú la has enviado, Padre Santo. Que aquellos que no crean en ti, que crean, oh Señor de la gloria, y te reciban por fe como el único y suficiente Salvador, oh Dios de la gloria. Sana a todas las personas que se han enfermado de este virus, oh Dios de la gloria. Sánalos en el nombre de Jesús. Llévate ese virus, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y glorifica tu nombre, Señor, que todas las naciones, toda la tierra sepa que tú eres el Señor, oh Dios, que tu nombre sea glorificado en toda la tierra, que tu palabra corra y sea glorificado en toda la tierra. Oh Padre amado, protege a los doctores, las enfermeras, los que trabajan en la salud, oh Dios, protégelos con el poder de tu diestra, oh Señor, cobíjalos con tu sombra, oh Dios de la gloria. Sana también a todas las personas que se han enfermado de toda clase de enfermedad, de lupus, de la tiroides, de su inmune, asma, cáncer, diabetes, cualquier clase de enfermedad, oh Señor. Sánalos, Señor. Di la palabra, Señor, que tú los has sanado y así han sido sanados en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Bendice a todos los que ven este video, Señor bendito. Bendice sus hogares y sus familias. Se les propicia a cada uno para con todas sus necesidades, sus problemas. Provee para cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Protégelos, Señor, líbralos del mal. Líbralos de la peste destructora y que ninguna plaga ni mortandad toque sus moradas. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, dele un like a este video, suscríbase a este canal y si usted tiene pregunta puede mandarnos su pregunta. Dios les bendiga y les guarde. Amén.